Mis padres me demandaron por dinero en el juzgado y, en el momento en que quedó claro que no podían conseguirlo, mi hermanastro se puso violento. He pasado por muchas experiencias dolorosas y, aunque es difícil mirar atrás, quiero aprovechar esta oportunidad para compartir mi historia con la esperanza de aligerar la carga que pesa sobre mi corazón, aunque sea un poco. A los 28 años, esta es la primera vez que me abro públicamente sobre mí. Espero que esta historia pueda ofrecer apoyo a cualquiera que se sienta aislado. Desde que era un niño, siempre me sentí solo dentro de mi familia. Mis padres, Sofía y Daniel, eran diferentes de los padres típicos. En mi memoria, ambos abusaban física y emocionalmente, causando gran parte de mi dolor y sufrimiento. Tengo 2 hermanas menores, lo que me convierte en el mayor de 3. Si bien mis padres trataban a mis hermanas con amabilidad, por alguna razón, siempre fui el blanco de su ira y frustración. Los momentos de miedo están profundamente grabados en mis recuerdos. Mis padres me insultaban y golpeaban bajo el pretexto de disciplinarme. Cuando tenía 5 años, traté de servirme un vaso de leche, pero no lo hice bien. Mi padre, al ver esto, se puso furioso. Me agarró del brazo, me arrastró hasta la sala de estar y me empujó hacia el sofá, regañándome y diciendo, ¿cómo puedes no hacer algo tan simple como eso? Mi madre también estaba allí, pero se quedó parada y observando. Cosas como esta eran algo cotidiano en nuestra casa. Desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria, la vida escolar también fue un desafío. Sufrí acoso escolar y los otros estudiantes también sabían mi situación en casa. A diferencia de otros niños, no podía sentir la felicidad que ellos sentían. No se me permitía tener ropa nueva y a menudo usaba ropa gastada, lo que me convertía en blanco de burlas. Incluso cuando quería jugar con otros, me ridiculizaban y ni siquiera me permitían unirme. Traté de hablar con un maestro al respecto, pero no me creyeron y no parecían interesados en involucrarse. Cuando ingresé a la escuela secundaria, la situación empeoró. Uno de los eventos más inolvidables ocurrió en 7º grado. Un grupo de chicas me tendió una emboscada en el baño, se burlaron de mi apariencia, me empujaron al suelo, me tiraron del pelo y me insultaron. Cuando intenté escapar, una de ellas agarró mi mochila y arrojó todos mis libros y pertenencias al inodoro. Se rieron mientras me humillaban, y todo lo que pude hacer fue quedarme allí, con lágrimas corriendo por mi rostro. No podía confiarle a nadie lo que había sucedido. Entendí que defenderme solo empeoraría las cosas. La situación continuó incluso cuando pasé a la escuela secundaria. El acoso se volvió aún más astuto y cruel, sometiéndome no solo al acoso físico sino también llevándome a la desesperación emocional. Mis compañeros de clase me atacaron, difundiendo rumores maliciosos sobre mí en las redes sociales con mensajes que parecían sugerir que debería desaparecer. Un día, encontré una nota en mi casillero, nadie estaría triste si murieras. Las palabras de esa nota se quedaron conmigo hasta el día de hoy. No podía sacarlas de mi cabeza y llevé esa nota conmigo durante semanas. Estaba completamente aislada, sin nadie a quien recurrir en busca de apoyo. Mi vida en casa durante la escuela secundaria también fue una pesadilla. El abuso de mis padres solo empeoró. Constantemente me menospreciaban, diciéndome que era alguien que no podía lograr nada. Mi padre estaba consumido por el alcohol y nunca podía predecir cuándo explotaría su ira. Era puro miedo. Una noche, llegó a casa borracho, furioso porque la cena no estaba preparada. Cuando le expliqué que tenía clase y no sabía cocinar, de repente me dio una bofetada en la cara. El impacto hizo que todo se volviera blanco por un momento. Como siempre, mi madre no intervino. En cambio, me regañó, diciendo que era mi culpa por hacerlo enojar. De alguna manera, me las arreglé para entrar a la universidad, pensando que finalmente podría cortar los lazos con mi pasado y comenzar una nueva vida. Pero las cicatrices en mi corazón eran profundas. Me faltaba confianza en mí misma y no sabía cómo desenvolverme en un entorno normal. Era como si fuera una cáscara de una persona. Desde el primer día, la vida universitaria presentó numerosos desafíos. Me resultó difícil hacer amigos o confiar en los demás, y en el segundo año, estaba constantemente ansiosa por saber cuál sería la siguiente prueba.
Mi compañera de habitación era una persona llamada Jessica. Al principio, parecía agradable, pero pronto reveló su verdadera naturaleza, criticando mi apariencia y estilo de vida. Sabiendo que tenía clases temprano por la mañana, invitaba a sus amigos y organizaba fiestas ruidosas que duraban hasta altas horas de la noche. Cuando se lo señalé, simplemente me miró, se rió y dijo, deberías relajarte más. Un día, cuando regresé a la residencia, encontré la habitación cerrada. No tuve más remedio que dormir en la sala común. Sin embargo, al día siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Hubo algunos aspectos positivos de la universidad y algunos profesores mostraron preocupación por mí. Uno de ellos, el profesor Adams, percibió que yo estaba pasando por un momento difícil y se ofreció a darme clases particulares. Fue increíblemente amable y paciente y, por primera vez, sentí que podía confiar en alguien. Gracias a su apoyo, pude graduarme sin reprobar ninguna asignatura. Sin embargo, las heridas de mi infancia y adolescencia estaban profundamente arraigadas. Después de graduarme, me mudé a una nueva ciudad para comenzar una nueva vida. Empecé a trabajar en marketing y traté de seguir adelante, pero los traumas del pasado seguían atormentándome. Construir relaciones era difícil y a menudo me encontraba en situaciones problemáticas. Mi autoestima se desplomó y luché contra la depresión y la ansiedad. Finalmente conocí a un terapeuta que me apoyó y comencé el tratamiento. Así comenzó el largo camino de la curación, aliviando gradualmente el dolor en mi corazón. Uno de los desafíos más difíciles fue hablar sobre mis padres y el abuso. Me llevó varios años reunir el coraje, pero finalmente tomé medidas. Escribí una larga carta a mis padres detallando lo que me habían hecho y el impacto que tuvo en mi vida. Como era de esperar, no hubo disculpas por parte de ellos. En cambio, mi madre respondió devolviéndome la carta, diciendo que estaba siendo excesiva y desagradecida. Mi padre, por otro lado, no mostró ninguna reacción. Pero escribir la carta me quitó un poco de peso del corazón. Fue una manera de liberar una parte de mi trauma. Todavía estoy trabajando duro para curarme. Hay días buenos y días malos. Una de las mejores decisiones que tomé fue cortar el contacto con mis padres. También pude construir una pequeña red de personas que entienden mi pasado y confían en mí. Puedo confiar en las personas nuevamente y sentir que valgo la pena buscar la felicidad. El camino aún es largo, pero voy avanzando paso a paso. Cuando conocí a la doctora Smith, mi terapeuta, me encontraba en un estado muy inestable. Recuerdo la primera sesión con tanta claridad como si fuera ayer. Estaba tan nerviosa y ansiosa que ni siquiera podía mirarla a la cara. Aún así, la doctora Smith fue paciente y creó un entorno seguro en el que me sentí cómoda compartiendo mis sentimientos. Después de unas cuantas sesiones, pude hablar de mi infancia. Siempre que me hablaba con su voz suave, yo miraba hacia abajo. Uno de los momentos más importantes de mi tratamiento fue cuando la doctora Smith habló sobre la compasión y me preguntó cómo trataría a un amigo que hubiera pasado por la misma situación. ¿Lo condenaría o lo consideraría inútil? Nunca me sentiría así. Lo trataría con compasión y amabilidad. Ella me dijo que debía tratarme a mí misma de la misma manera. Fue un sentimiento nuevo para mí, pero gradualmente me llevó a una nueva forma de pensar sobre mí misma. Utilizamos varias técnicas para abordar el trauma pasado, incluida la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, EMDR. La terapia EMDR fue un proceso desafiante para mí. Me exigió recordar mis recuerdos más dolorosos, pero al mismo tiempo sentí que era increíblemente eficaz. A través de la terapia, comencé a sentirme más liviana y positiva. Estaba considerando desarrollar una carrera en marketing. Después de graduarme de la universidad, me uní a una empresa de marketing. Si bien quería demostrar mis habilidades, mi falta de confianza me impidió avanzar. Los primeros meses en la empresa fueron memorables. Estaba volcando todos mis esfuerzos en una propuesta de campaña para un nuevo cliente. Estaba entusiasmado por presentar mis ideas en la reunión, pero mi gerente, el señor Thompson, me interrumpió repetidamente, cuestionando mis ideas y haciéndome perder la confianza. Salí de la reunión en estado de shock, reflexionando sobre lo que podría estar faltando en mí.
La doctora Smith me ayudó a analizar el incidente. Me enseñó que el comportamiento del señor Thompson decía más sobre él que sobre mí. Era conocido por ser crítico y duro, y a menudo usaba su posición para socavar a los demás. Con su guía, pude presentar mis ideas la próxima vez, respaldando mi propuesta con datos sólidos y defendiendo mi posición incluso frente a la oposición. Fue increíblemente difícil, pero esa experiencia me ayudó a ganar confianza. Además, me confiaron proyectos más grandes y estaba creciendo significativamente. Comprendí que enfrentar los desafíos de frente era esencial para superarlos, así que asumí tareas difíciles. Luego vino una campaña para renovar la marca de un cliente importante, el proyecto más grande en el que había participado. Esta tarea implicaba riesgos significativos y, junto con la motivación, también sentí una sensación de ansiedad. Pasé incontables horas investigando, generando ideas y examinándolas desde distintos ángulos, revisándolas una y otra vez. El día de la presentación al cliente, sentí un nivel de nerviosismo que nunca antes había experimentado. Sin embargo, sorprendentemente, la presentación se desarrolló sin problemas y el cliente elogió mucho mi propuesta. Es más, incluso el señor Thompson, que anteriormente había sido crítico, reconoció mi logro. Este fue mi mayor éxito y un momento crucial en mi carrera. Comencé a sentir confianza en mí mismo y en mis habilidades. Fuera del trabajo, me di cuenta de que podía lograr más de lo que había creído posible. También estaba creciendo de manera constante en mi vida personal. El Dr. Smith me animó a explorar activamente pasatiempos y arte. Comencé a dibujar nuevamente, una actividad que había disfrutado cuando era niño, y encontré alegría en ella. Cuando me uní a una clase de arte local, experimenté una increíble sensación de curación. Fue una forma de expresarme más allá de las palabras y de transformar mis emociones en algo hermoso. Además, comencé a construir una red de apoyo. Me uní a una comunidad en línea que apoya a las víctimas de abuso, y conectarme con otras personas que habían tenido experiencias similares me brindó apoyo emocional. Compartimos nuestras experiencias, nos apoyamos mutuamente y celebramos nuestros éxitos. Incluso estas pequeñas conexiones fueron invaluables para mi proceso de curación. En el trabajo, me esperan nuevos desafíos que me brindan oportunidades para poner a prueba mis habilidades. Se unió a nosotros una nueva colega llamada Lisa. El señor Thompson la tenía en alta estima. Parecía inteligente, segura y capaz de cualquier cosa. Temía su presencia y me sentía incómoda pensando que mi importancia se estaba desvaneciendo. Era como si hubiera regresado a mi antiguo miedo a la incompetencia y a la falta de confianza en mí misma. La doctora Smith me ayudó a superar estos sentimientos. Me enseñó que el éxito de Lisa no disminuía mi valor y me explicó que, si cooperábamos y nos apoyábamos mutuamente, podríamos lograr mejores resultados para todos. Tomé la iniciativa de ofrecer mi apoyo al proyecto de Lisa. Para mi sorpresa, aceptó con gusto mi oferta e incorporó activamente mis sugerencias. Juntos logramos grandes resultados y aprendí mucho de ella. Fue una experiencia que me enseñó el valor del trabajo en equipo y la importancia del estímulo mutuo. A medida que avanzaba en mi carrera, me dieron responsabilidades de liderazgo y recibí un ascenso. Me convertí en gerente de proyectos y me confiaron la supervisión de un equipo. Este fue un avance significativo para mí y me esforcé por apoyar y alentar a mi equipo. Como líder, celebraba reuniones periódicas, asegurándome de que todos tuvieran la oportunidad de compartir sus ideas y opiniones libremente. Prioricé el reconocimiento y la celebración de los logros del equipo, incluso los pequeños. Ver al equipo crecer y tener éxito fue una experiencia increíblemente satisfactoria. Un proyecto particularmente memorable fue una campaña publicitaria a nivel nacional para el lanzamiento de un nuevo producto. Fue un proyecto a gran escala con grandes expectativas y un plazo ajustado. Aunque preveía desafíos, estaba entusiasmada por la oportunidad de mostrar mis habilidades. Reuní un equipo talentoso y trabajé en estrecha colaboración con ellos para crear una campaña creativa e impactante. Trabajamos hasta altas horas de la noche todos los días y hubo momentos de ansiedad, pero nos mantuvimos unidos y completamos el proyecto juntos. Como resultado, la campaña fue un gran éxito.
El lanzamiento del producto superó las expectativas y el cliente estaba encantado. La campaña recibió la atención de la industria e incluso ganó un premio, lo que marcó uno de los momentos de mayor orgullo de mi carrera. Fue un momento en el que todos los años de trabajo duro y perseverancia dieron sus frutos. A través de esta experiencia, reafirmé la importancia de creer en mí misma y en mis habilidades. La doctora Smith siempre me brindó apoyo y orientación, enseñándome que la recuperación no es un camino recto y que los reveses también son parte del crecimiento. A veces, parecía que estaba empezando de nuevo, pero ella me recordó mis logros y me ayudó a seguir adelante. Entre los programas que hicimos, uno se destacó y resonó profundamente en mí. Fue un ejercicio terapéutico en el que le escribí una carta a mi yo más joven. El Dr. Smith me sugirió que escribiera todo lo que deseaba que esa joven que había sufrido tanto hubiera sabido en ese entonces. Fue una experiencia emocionalmente conmovedora para mí, pero se convirtió en una forma de liberar mi corazón. Le dije a mi yo del pasado que tenía un espíritu fuerte y resiliente y que merecía amor y felicidad. Le aseguré que el abuso que sufrió nunca fue su culpa y que le esperaba un futuro maravilloso. Esta carta me permitió mirarme a mí misma desde una nueva perspectiva, reafirmando que superar el sufrimiento requiere fortaleza interior. Ahora vivo en un entorno mucho mejor y disfruto de la vida. He aprendido a proteger mis límites y a valorar mi felicidad. Mi carrera sigue creciendo y ahora soy mentora de recién llegados a la industria. Estar en posición de guiar a otros y ayudarlos a superar sus desafíos me brinda una inmensa satisfacción. Mirando hacia atrás, puedo ver lo lejos que he llegado. El viaje de curación continúa, pero siento que incluso un camino difícil vale la pena recorrerlo paso a paso. He aprendido que a veces es esencial confiar en los demás y permitirles que me apoyen mientras me tratan con amabilidad. También me he dado cuenta de que tengo más fuerza de la que alguna vez pensé. La vida gradualmente se movió en una dirección positiva. Mi carrera iba bien, mantenía límites saludables con personas dañinas y continué con la terapia. Justo cuando sentía que finalmente había superado el pasado, llegó una carta que destrozó esa sensación de esperanza. Para mi sorpresa, mis padres me estaban demandando. El motivo de la demanda era absurdo. Afirmaban que debía reembolsar los costos de criarme. Además, dijeron que una vez que terminara el juicio, planeaban solicitarme apoyo financiero para ayudar a criar a mi hermanastro adoptivo, Jacob, haciéndome sentir como si me estuviera negando toda la independencia y el crecimiento que había logrado. Decidí oponerme a esto. La fecha del juicio se fijó para el lunes por la mañana y, aunque me sentía ansiosa, entré en la sala con un fuerte sentido de confianza en mí misma. Me senté en el lado opuesto de mis padres. A mi lado estaba mi abogado, el señor Grant, mientras que Jacob, mi hermanastro desconocido, se sentó confiadamente al lado de mis padres. Aunque el señor Grant me aseguró que nuestra posición era sólida, mi ansiedad no desapareció. El primer día del juicio fue agotador. El abogado de mis padres, el señor Edwards, expuso con confianza su caso, argumentando que mis padres habían asumido cargas financieras sustanciales por mi bien y que era necesario compensarlos. Describió a mis padres como amorosos y devotos. Cuando fue nuestro turno, el señor Grant desmanteló con calma sus afirmaciones, presentando evidencia del abuso que había sufrido. Él afirmó firmemente, utilizando mis registros de terapia y testimonios de testigos de su comportamiento, que yo no tenía obligación de apoyar a mi hermanastro. Esa semana fue intensa, la sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla, cada día presentando nuevos desafíos y oleadas de emoción. El martes, mi madre subió al estrado, derramando lágrimas con una actuación dramática. Entre lágrimas afirmó que siempre se había dedicado a mí y que no podía entender por qué me sentía maltratado. A pesar de mi enojo por sus lágrimas falsas, mantuve la calma. El miércoles empezó el testimonio de mi padre. Durante su testimonio, adoptó una postura agresiva, acusándome de egoísta y desagradecido. Incluso alzó la voz con rabia, dirigiendo su furia hacia mí desde el estrado de los testigos. El juez intervino, advirtiéndole sobre su actitud y ordenándole que mantuviera la calma. El señor Grant expuso hábilmente las inconsistencias de su testimonio. El jueves fue el día más difícil para mí.
Jacob subió al estrado. Era un adolescente, de unos 16 o 17 años. Cuando me miró, sus ojos estaban llenos de odio. Afirmó que la falta de apoyo por mi parte lo había privado de una educación y oportunidades adecuadas. Estaba claro que mis padres le habían inculcado un sentimiento de malicia hacia mí, y era doloroso ver a alguien tan joven albergando una ira tan intensa. El viernes, estaba completamente exhausto, pero subí al estrado con un sentido de determinación. El señor Grant, sereno y comprensivo, me guió durante mi testimonio y me ayudó a hablar sobre el abuso que había sufrido y los muchos años que había sido manipulada. Le expliqué el trauma de mi pasado y los pasos que había dado para superarlo. En ese momento, me di cuenta del jurado. Estaban escuchando atentamente y algunos de ellos estaban visiblemente conmovidos por mi historia. El fin de semana pasó rápidamente con preparativos y tensión que condujeron al último día del juicio. Estaba claro que el lunes sería crucial para nosotros. El señor Grant y yo nos preparamos meticulosamente, listos para responder a cualquier declaración que pudiera hacer el señor Edwards. Cuando llegó el lunes, la sala del tribunal estaba llena de una sensación palpable de tensión. El señor Edwards dio su argumento final, afirmando firmemente que mis padres eran las víctimas. En respuesta, el señor Grant pronunció un discurso poderoso, recordando al jurado el abuso que había sufrido y enfatizando que mis padres eran responsables de él. Durante esto, mis padres permanecieron en silencio. Pasó un largo periodo y el jurado abandonó la sala del tribunal para deliberar. Cada tic-tac del reloj aumentaba la tensión insoportable. El tiempo se nos echaba encima, pero finalmente el jurado regresó y se pronunció el veredicto. Había ganado. Sentí un alivio abrumador en el corazón y me di cuenta de que había triunfado. Cuando el juez anunció el veredicto, sentí que se me quitaba un peso de encima. En ese mismo momento ocurrió un hecho inesperado. Jacob, que había mostrado una ira incontrolable durante todo el juicio, corrió de repente hacia mí. Llevaba un bate de béisbol en la mano. La sala del tribunal se sumió en el caos y alguien gritó. Arrojó el bate hacia mí. Conseguí esquivarlo, pero el bate me rozó el brazo y me provocó un dolor agudo. Los guardias de seguridad sujetaron a Jacob con fuerza, inmovilizándolo contra el suelo mientras gritaba en un ataque de rabia. La sala del tribunal estaba sumida en el caos y la gente intentaba comprender lo que acababa de ocurrir. En medio de la confusión, el señor Grant y los guardias de seguridad me escoltaron rápidamente fuera de la sala. Una vez fuera, mi corazón latía con fuerza y me llevó un momento recuperar la compostura. La adrenalina seguía corriendo por mi cuerpo y un dolor sordo persistía en el brazo donde el bate me había golpeado. El señor Grant hizo los arreglos necesarios para que viniera una ambulancia y me llevaron al hospital para que me evaluaran. Afortunadamente, la lesión no era grave, pero el incidente fue una experiencia impactante para mí. El arrebato de Jacob solo empeoró la situación y mis padres afirmaron que era culpa mía por provocarlo intencionalmente, tratando de desestimar sus acciones como nada más que rabietas infantiles, con la esperanza de sacar provecho del incidente. Sin embargo, la agresión de Jacob había sido captada por las cámaras de vigilancia de la sala del tribunal. Jacob fue detenido de inmediato. Aunque mis padres intentaron distorsionar el incidente para adaptarlo a su narrativa, en cuestión de días, los medios comenzaron a interesarse y los periodistas buscaron detalles sobre el juicio y Jacob. Rechacé todas las entrevistas y me concentré en curarme y reconstruir una vida positiva. Durante este tiempo, el señor Grant consiguió una orden de alejamiento contra mis padres y Jacob. Aunque el shock de la agresión persistió, nunca más podrían acercarse a mí. Sentí que a través del juicio, había enfrentado mi pasado y finalmente pude cerrar ese capítulo. Había ganado el caso y seguí viendo a la doctora Smith para recibir asesoramiento después. Ella me ayudó a procesar con calma los eventos recientes y enfrentar los miedos y ansiedades residuales en mi corazón. Me recordó que ahora estaba dirigiendo mi propia vida y ya no era una víctima. A través de esta experiencia, adquirí una resiliencia aún más fuerte. Me convertí en defensora de otras personas que habían sufrido abuso, compartiendo mis experiencias en grupos de apoyo y charlas en línea.
Mi trabajo iba bien y sentí una profunda sensación de logro al ayudar a otros a sanar sus heridas emocionales. Luego, unos meses después, surgió una oportunidad especial. Después del juicio, me invitaron a hablar en un evento para personas que enfrentan la adversidad, donde compartí mi historia desde el escenario con una audiencia. En ese momento, me di cuenta de que no son los eventos pasados los que nos moldean, sino más bien la fuerza para enfrentarlos y la fe en nosotros mismos. La vida está lejos de ser perfecta y aún me enfrento a dificultades, pero ahora estoy seguro de que puedo superar cualquier prueba. Esta experiencia ha fortalecido enormemente mi corazón. Ahora estoy decidido a ayudar a otros a encontrar su fuerza basándome en mis propias experiencias. Después del incidente en el tribunal, Jacob fue arrestado y acusado de agresión. La cámara de seguridad había capturado el momento en que me atacó, dejando evidencia innegable. El juicio se desarrolló rápidamente y, dada su edad y la gravedad de la agresión, se llegó a un veredicto de culpabilidad. Como resultado, Jacob fue enviado a un centro de detención juvenil. El juez determinó que los problemas profundos de Jacob se debían a la influencia de nuestros padres y le ordenó que recibiera terapia. El impacto de las acciones de Jacob repercutió en toda la familia. Los Servicios de Protección Infantil, CPS, intervinieron y comenzaron una investigación detallada para determinar si mis padres eran aptos para criar a los niños. El abuso que había sufrido, así como la falta de apoyo y entorno adecuados que se le brindaba a Jacob, salieron a la luz, exponiendo las duras realidades del hogar. Los CPS concluyeron que mis padres no eran aptos para seguir criando a los niños y decidieron revocar sus derechos de tutela legal. Jacob ingresó en un programa de rehabilitación en el centro de menores, y los otros niños de acogida que estaban bajo el cuidado de mis padres también fueron retirados para su protección. Este acontecimiento inesperado despertó muchas emociones dentro de mí. Sentí que finalmente había llegado el momento de que mis padres enfrentaran las consecuencias de sus acciones y me sentí validada en mi posición. Al mismo tiempo, fue doloroso presenciar el grave impacto que mis padres tuvieron en Jacob. Esperaba que él encontrara la curación en medio de la confusión y descubriera un camino hacia un futuro más brillante. A través de la terapia, encontré mi curación. La doctora Smith, mi terapeuta, se convirtió en una fuente confiable de apoyo mientras enfrentaba las secuelas del juicio y la agresión. Ella me animó a centrarme en los cambios positivos en mi vida y a construir un futuro en lugar de dejarme frenar por el pasado. Gracias a ella, comencé a abrir mi corazón a nuevas relaciones. Aunque antes había sido cautelosa con los demás, me di cuenta de que la conexión con las personas era esencial para el proceso de curación. Fue en esa época cuando conocí a John. Nos presentó un amigo en común en una cena. Era amable, divertido e increíblemente amable, y rápidamente nos hicimos cercanos, formando un vínculo profundo. Compartíamos una pasión similar por el arte y los viajes. Nunca antes había sentido una conexión tan profunda con alguien. Nuestra amistad pronto se convirtió en algo más profundo y comenzamos a salir. Sin embargo, nuestra relación también enfrentó sus desafíos. Me abrí con John sobre mi pasado. Él confiaba en mí en un grado asombroso, pero a veces todavía me sentía ansiosa y preocupada. Confiar en alguien no fue fácil para mí, y hubo momentos en que me sentí abrumada por mis inseguridades. Pero él siempre fue paciente, siempre dispuesto a hablar de las cosas, a comprenderme, a aliviar mis ansiedades. Alrededor de 6 meses después de nuestra relación, ocurrió un momento inolvidable. Habíamos planeado un viaje de fin de semana a una cabaña en la montaña, con la intención de relajarnos y alejarnos de la vida cotidiana. Sin embargo, la primera noche tuve una pesadilla en la que me atacaban en la sala del tribunal. Me desperté aterrorizada y John corrió hacia mí mientras yo entraba en pánico. Me abrazó con suavidad mientras lloraba, y me consoló diciéndome, «Está bien. Estoy aquí contigo». En ese momento, me di cuenta de que mis sentimientos por él eran inquebrantables. Sabía que era más que un simple compañero, era alguien que me apreciaba de verdad y que siempre estaría ahí para apoyarme. Empecé a imaginar un futuro con John. Compartíamos nuestros sueños y objetivos y descubrimos que compartíamos los mismos valores. Cuando nuestra relación llegó a su primer año,
Ion planeó una cita que nos recordó a la primera y terminó con una propuesta de matrimonio. Nuestro periodo de compromiso estuvo lleno de días de emoción por el futuro. Celebramos una cálida boda rodeados de amigos cercanos y familiares. El día de nuestra boda, en un hermoso jardín lleno de flores florecientes, intercambiamos nuestros votos en presencia de nuestros seres queridos. Mientras estaba de pie sosteniendo la mano de Ion, mirándolo a los ojos, sentí una paz y una alegría que nunca antes había experimentado. La ceremonia se convirtió en un momento para celebrar el amor y la resiliencia. Asistieron amigos de mi grupo de apoyo, colegas y profesores que me habían apoyado durante la universidad, incluido el profesor Adams, cuya presencia fue una agradable sorpresa. Me había alentado durante mis estudios y fue un momento precioso para celebrar este día especial juntos. Fue un símbolo de la nueva familia que estaba construyendo, basada en la elección y el respeto mutuo. Uno de los momentos más memorables de la ceremonia fue el emotivo discurso de Lisa en la recepción. Lisa también había superado sus dificultades y, a través de su discurso, reafirmamos nuestro vínculo. Habló con orgullo de mi crecimiento, mi nueva felicidad y el fuerte camino que estaba recorriendo ahora. Sus palabras me hicieron llorar y su amistad y apoyo se convirtieron en una piedra angular en mi vida de casada. Después de la boda, Ion y yo comenzamos nuestra nueva vida juntos. Encontramos un apartamento cómodo y comenzamos a decorarlo con obras de arte y recuerdos que compartimos. Al imaginar nuestro futuro, viajamos juntos, encontramos nuevos pasatiempos y continuamos apoyando los sueños del otro. Ion me animó a dedicarme al arte más en serio, lo que me llevó a retomar el pincel. Incluso realicé una pequeña exposición individual a nivel local. Fue un paso importante para mí. El trabajo también iba bien y me ascendieron a un puesto de alto nivel como nueva directora de proyectos. Mis responsabilidades aumentaron, pero estaba ansiosa por asumir nuevos desafíos. Uno de los proyectos más importantes que lideré fue una campaña de marketing para una organización sin fines de lucro enfocada en la concientización sobre la salud mental. Este proyecto tenía un significado especial para mí y me dediqué por completo a él. La campaña tuvo éxito, generó conciencia y financió servicios de salud mental. Fue increíblemente gratificante saber que mi trabajo tuvo un impacto positivo en el mundo. Con el paso del tiempo, Ion y yo empezamos a hablar de ampliar nuestra familia y decidimos adoptar una niña. Ambos queríamos recuperar el amor y el apoyo que cada uno de nosotros había perdido. El proceso de adopción fue largo y a veces frustrante, pero valió cada momento. Finalmente nos unimos con una preciosa niñita llamada Mia. El momento en que la recibimos en nuestra familia fue una experiencia irreemplazable y alegre para nosotros. Mia trajo tanta felicidad y luz a nuestras vidas. La paternidad fue un desafío nuevo y emocionante, y Ion y yo continuamos brindándole apoyo amoroso, navegando juntos por las noches de insomnio y las alegrías y las tristezas del crecimiento de Mia. Al hacerlo, pudimos romper el ciclo de abuso y negligencia que habíamos experimentado, brindándole un entorno enriquecedor. Sus sonrisas y curiosidad me recuerdan constantemente la nueva vida que he construido a partir de mis experiencias pasadas. Seguí asistiendo a terapia con la doctora Smith, que siguió siendo una fuente constante de apoyo. Se convirtió en una figura esencial para ayudarme a equilibrar el trabajo y la crianza, compartiendo estrategias para navegar por los altibajos de la vida. Su orientación fue inestimable para mí y, sin su apoyo, no habría llegado tan lejos. Al mirar atrás, veo cómo he pasado de ser una niña asustada que vivía con miedo a sufrir abusos a ser una persona segura de sí misma, rodeada de una familia amorosa. Nunca imaginé que mi vida resultaría de esta manera. Aunque todavía queda un poco del antiguo dolor, se ha convertido en parte de mi historia, un símbolo de sanación, resiliencia y esperanza para el futuro.